Hola, soy María José Llorac, terapeuta en PNL y coaching creativo. Bienvenidos a mi podcast Sombra y Luz, donde mi intención es compartir conciencia, experiencias, reflexiones y sabiduría. Todo con la intención de que os ayude a vivir con más plenitud. ¿Y por qué sombra y luz? Porque es lo que siento como mi propósito, poner luz a la oscuridad. Al hacerlo, la oscuridad desaparece. Así de simple. Y solo se puede conseguir abrazándola. Buenos días a todos. Bueno, aquí otra vez en mi podcast número 13, El cambio empezó en mí, no en su plato. En este podcast quiero compartir mi experiencia real, propia, de un problema de intolerancias, de hábitos, bueno, un tema de alimentación relacionado con mi hijo. Y cómo pasó de tener intolerancias, de más adelante, cuando ya la superó, de no aceptar, probar ni siquiera ciertos alimentos, al día de hoy probarlos, una variedad mucho más amplia que cuando era pequeño, pero además también cambiar ciertos hábitos que no tenía saludables, incluso tener hábitos sanos con más disciplina que yo incluso. Esto es posible y bueno, si eres padre y tienes algún problema en algún tema de alimentación con tu hijo, da igual el que sea, quizá este podcast te puede dar un poco de luz para entender qué hay detrás de cualquier problema en el tema de alimentación. Y la raíz siempre es un tema emocional. Y voy por partes, pero te explico. Primero que nada, para mí es importante que podáis entender que no podemos obligar a nuestros hijos a que coman ciertos alimentos, aunque los consideramos vitales para su salud. Toda acción que podamos hacer con el control y obligándolo va a ir en contra de su salud. Los nutrientes posiblemente comiendo en un estado emocional negativo no le van a sentar bien. Entonces todo lo que hagamos forzado va a ir en contra. Eso es lo más importante. Después también entender que, bueno, yo os voy a dar una serie de consejos. Va a haber como un entender la relación de los alimentos con estados emocionales, pero siempre digo que la función del profesional, del nutricionista, es importante. Yo puedo hablar de la relación emocional frente a cualquier problema con la alimentación, pero después hay una parte física que quizá, ya sea por enfermedad o a nivel de, bueno, de lo que sea, que necesitamos el profesional de nutrición, en este caso, si estamos hablando de alimentación, que de alguna forma nos guíe y nos ayude. Hay que entender también que dependiendo lo que comamos, hay ciertos alimentos que inflaman y otros alimentos que curan cosas a nivel de salud. Incluso se ha dado, bueno, se está comprobando y de hecho a mí me ha venido un testimonio de un niño de Asperger que con una dieta concreta, quitando ciertos alimentos, ha mejorado muchísimo. Entonces, entender eso. Hay alimentos que inflaman, hay alimentos que curan. Y siempre, bajo todo eso, siempre igualmente hay una parte emocional. Incluso cuando estamos hablando de intolerancias y también alergias, si estamos hablando, por ejemplo, del tema de alergias, lo que yo no soy profesional, ¿vale?, de biodescodificación, pero sí mis formaciones de PNL, mi profesor tiene, bueno, una escuela de biodescodificación. Entonces, en algún caso, él ha nombrado y ha explicado ciertos casos como son el tema de las alergias,
que se producen a ciertos alimentos porque la última vez que la persona estuvo en contacto con ese alimento, se produjo algún impacto fuerte negativo a nivel emocional. La forma de solucionarlo es una herramienta que nos enseñó, que son las regresiones conscientes, para ir a ese momento y quitar toda carga negativa que se ancló en ese alimento. ¿Vale? Esto es simplemente como dato para que podáis entender que, bueno, a veces no vemos soluciones a ciertas cosas y todo tiene, si no todo, un 90% de las cosas que nos pasan, entendiendo la raíz, yendo a la raíz, podemos cambiarlas y transformarlas. ¿Vale? Dicho esto, también comentar que aunque comento la parte del profesional, en este caso del nutricionista, para mí es importante, yo no tengo esos conocimientos, pero da igual, pediatra, un médico, el médico más importante del mundo, me da igual quién sea, incluso yo, un terapeuta, da igual. Si en algún momento nos están diciendo unos consejos para aplicar a nuestros hijos, pero nosotros estamos viendo y estamos sintiendo que no son favorables, no hay que hacer caso. No podemos obedecer ciegamente. Tenemos que comprobar si realmente eso que nos están diciendo le está haciendo bien a nuestros hijos o no. Porque al final nosotros somos los que estamos con ellos, los que lo observamos. Y si escuchamos nuestra intuición, podemos descubrir si realmente eso está a favor o en contra. También me gustaría comentar, en el caso que realmente se necesite reajustar ciertas dietas, eliminar ciertos alimentos por tema de salud, ¿no?, del niño o adolescente o el nuestro propio. El cómo hacemos estas restricciones también va a ser muy importante, porque aunque se requiera de esto, muchas veces también, de hecho, sé de un caso, ¿no?, que, bueno, los padres tenían una forma de entender la alimentación muy saludable, todo muy respetuoso y realmente, aparentemente, todo a favor de esa salud del niño. Pero ¿qué pasa? Era un niño que le prohibieron, bueno, por la forma de creer de sus padres, de que los dulces son malos, que realmente sí que lo son, no son necesarios, pero eran como muy estrictos, muy cuadriculados, muy al extremo. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos las cosas tan al extremo, a no ser que realmente haya un tema y no se ha solucionado aún de alergias o de gravedad, ¿vale? Si hacemos cosas tan tajantes, sin tampoco una explicación de fondo, porque al final el chocolate en realidad no es malo y a veces tenemos creencias de cosas que son malas y no lo son. Tenemos que escuchar un poco porque a lo mejor nuestro hijo está pidiendo unos alimentos u otros y a lo mejor es porque su cuerpo o necesita desinflamarse o por lo que sea necesita esos alimentos en concreto y no otros. Entonces, aparte de que es muy importante escuchar la intuición y ver realmente fuera de nuestras creencias de lo que es bueno y saludable, observarlo y entender que también el cuerpo pide según lo que necesita y tiene esa sabiduría interna. Bueno, continuando con la historia, el caso de estos padres que yo os decía, con esta mentalidad muy saludable, pero muy rígida y muy restrictiva, donde al hijo no le dejaban comer nada de dulce, nada de chocolate, y vuelvo a decir, el chocolate puro negro es muy bueno. Está claro que sin pasarnos, hay ciertos alimentos que hay que tomarlos en dosis pequeñas, pero el chocolate es muy bueno y para el cerebro y para muchas otras cosas. El caso es que esta rigidez de los padres
que por supuesto seguramente no estaría solo en la alimentación, creó una desconexión y una mala relación entre padres e hijos. Entonces, de adulto, este hombre que había criado de esta forma a este hijo, tenía problemas de conexión y con la relación de su hijo. Fue a terapia, esto me lo compartió mi profesor de PNL, y fue a terapia y la solución para poder poner en paz tanta rigidez fue regalarle en Navidad una tableta de chocolate. Era un gesto simbólico en el que el padre se daba cuenta que quizá se había pasado en esa rigidez. Aunque su intención era buena, era por la salud de su hijo, era una forma de reconciliación y de disculparse por esa rigidez. Cuando el hijo vio esto, se puso a llorar, porque realmente esa rigidez, que ya os digo, no era solo en la alimentación, le había producido ese distanciamiento con su padre. Y la verdad es que tenemos que entender también cuando ponemos normas, cuando ponemos desde el bien, porque siempre lo hacemos con la buena intención, si realmente la forma en cómo lo estamos haciendo, si va a través de control, de rigidez y de extremos, quizá no es la mejor forma de hacerlo. Entonces tenemos que un poco escucharnos, escucharlo y observar realmente cuál sería la mejor forma de proceder. Y ahora os explico un poco mi caso personal con mi hijo. Él de pequeño, cuando era bebé, tuvo muchos resfriados, ¿no? Bronquitis, incluso una vez casi a punto de neumonía. Entonces, claro, cuando un niño tiene tantos resfriados, tiene tanta mucosidad, lo normal es que de alguna forma pues los intestinos, el tema estomacal se vea afectado. Yo lo llevé a un sitio donde le hicieron unas pruebas de intolerancias y le salió a casi todos los alimentos. Pero, ¿qué pasa? Que salía de un cuadro de resfriados. Entonces, aunque les hagamos pruebas, cuando realmente ha pasado ese proceso, es muy posible, como en mi caso, de que realmente salgan muchas intolerancias. Claro, y en el primer momento me asusté, me agobié, porque era como, vale, pero que le doy de comer, y fue la verdad que unos días un poco angustiosos. Después, afortunadamente, fui a un terapeuta y me hizo ver que el problema no estaba en la alimentación, sino había un estado emocional que había que solucionar. Que yo podía, poco a poco, desde luego siempre observando y constatando en la realidad el efecto de ir introduciendo esos alimentos a mi hijo. Entonces lo fui haciendo, introduciendo los alimentos poco a poco. En ningún momento, solo los primeros días sí que le hice esa dieta más rígida, pero después ya no. Y simplemente fue solucionando ese tema emocional en el que se produjo ya esa normalidad en la comida, ¿no? Y en el que le sentara bien. Eso es la primera historia con la alimentación de mi hijo, después ya siendo aún también pequeño. Se produjeron varias cosas, ¿no? Ya os digo, ya con esto solucionado de las intolerancias, mi hijo de pequeño siempre el tema de la alimentación ha sido un problema, porque había muchas comidas, muchos alimentos que le costaba comer, que no le gustaban y sobre todo era que muchos ni siquiera aceptaba probarlos, porque que no te gusten, vale, pero si no lo pruebas,
¿cómo puedes saber que no te gusta, no? Entonces, realmente fueron momentos de preocupación, con agobio, donde se repetía pues, estos sucesos y claro, ahí había muchos alimentos que no había forma. Por ejemplo, uno de ellos era el huevo. O sea, era imposible. Durante muchos años mi hijo, la única forma en la que podía darle y comer huevo era camuflado en magdalenas, a veces un poquito rebozado con el pescado, pero una tortilla, un huevo frito, o sea, imposible. Mi hijo de pequeño nunca lo ha comido. Claro, cuando pasan estas cosas, si nosotros intentamos forzarlo, que incluso en algún momento yo equivocadamente lo hice, ya os digo, eso va en contra. Primera, ¿cómo sabemos que nuestro hijo no está rechazando ese alimento por algo? Quizá no le estás sentando bien. Pero segunda, el forzar eso lo único que puede llevar, aparte de una mala relación con tu hijo, que casi sería lo mínimo, es que vomite y que no le siente bien la comida. Por lo tanto, esa no es la solución. Así que durante unos años, pues bueno, mi hijo no comió o casi no comió ciertos alimentos y bueno, en la medida que iba creciendo yo estaba haciendo ya las formaciones de PNL, investigaba también por mi cuenta y al final en un punto me di cuenta, cuando ya entendía yo la relación emocional con todo lo que nos pasa y sobre todo cómo nuestros hijos son nuestros espejos y nuestros maestros, llegó un punto que me di cuenta, él no aceptaba probar alimentos nuevos, pero yo había ciertas partes de él que no aceptaba. Tenía un juicio muy grande de cara a él. Al darme cuenta y después el comprender, decir, bueno, yo soy terapeuta, precisamente yo sé cómo peor se comporta un niño, no es porque sea malo, es porque hay algo a nivel emocional internamente que no está en su sitio. Entonces, el comprender esto, el poner de alguna forma acción para ir viendo qué está sucediendo ahí, pero principalmente la acción que fue clave es empezar a dejar de juzgar a mi hijo, a aceptarlo tal y como era. Y esto, sin yo hacer nada más, lo que empezó a hacer de una forma que casi podría decir de mágica, es que mi hijo empezó a aceptar, a probar muchos alimentos que antes ni siquiera se atrevía o quería probar, ¿no? Hasta tal punto que, bueno, en el día de hoy pasó de no comer huevos, 0, a hoy en día casi los tengo que esconder porque come un mínimo de 3 huevos diarios. O sea que no nos preocupemos si durante una temporada un hijo no quiere un alimento, porque cuando todo realmente está en su sitio, después la naturaleza lo compensa y de sobra. Bueno, el tema es que aún así, aunque esa parte se corrigió en muchas cosas, él empezó también a comer un poquito más de lo que son las verduras. Aún así, siendo grande, claro, yo también he hecho cursos de macrobiótica, me he informado un poco de diferentes tipos de alimentación, ¿vale? Porque, bueno, al final pasa algo con tu hijo, pero tienes un interés, ¿no?, por esos temas y profundizas. Entonces, bueno, siendo grande y adolescente, había ciertos hábitos de alimentación que no eran muy saludables. El de dulce nunca ha sido en excesivo, pero sí que comía algunos donuts, algunos croissants. Ahora con el tema del gimnasio, lo que os digo de los huevos, también estaba comiendo en exceso en ciertos aspectos.
Vale, y lo que pasó es que nos fuimos en un viaje y los primeros días yo me agobié muchísimo, porque además, si son adolescentes, aún menos, es que falta que les digas tú algo a que hagan todo lo contrario. Y yo estaba viendo que se estaba pasando y me preocupaba otra vez esa excesiva comida que estaba haciendo, ¿no? Y claro, como a través del control, a través de obligar, eso no funciona, porque pierdes la conexión con tu hijo y además es que cuando no te ven, ¿tú crees que te hacen caso? Pues no, y más sobre todo si estamos hablando de adolescentes con caracteres fuertes, que es mi caso, ¿no? Entonces, viendo que falta decirlo para que me haga contrario lo otro, yo acepté que era su proceso, que él es ya bastante mayor como para poderse dar cuenta. Tuve que dejar que sea él que lo experimentara. Yo sí que tengo unas creencias, yo siempre envío, ¿no?, mis mensajes al universo. Digo, vale, yo acepto, yo no puedo imponerle nada. Es más, si le digo, sé que me va a ir en contra, así que yo lo acepto, puedo decir de una forma armónica y como poniendo mis puntos de información para que él esté informado. A partir de ahí es decisión de él. Vale, ¿qué pasó? Que en ese viaje, efectivamente, abusó de esos alimentos. Y cuando volvimos, él tuvo un cambio grandísimo. Ese cambio se produjo porque yo, primera, no me impuse, no puse el control, la obligación, la imposición, porque eso no es la forma donde ayudamos a que nuestros hijos tengan hábitos saludables, porque en realidad es como faltar al respeto a su propio proceso. Eso no significa, y aquí pongo también pautas, que en ciertos casos cuando no estamos solucionando el tema emocional, porque la clave es eso, si realmente esos hábitos están rozando un punto de peligro de salud, ahí sí que hay que poner ¿no?, a acción de decir, bueno, es que da igual lo que sea, estamos hablando de vida o muerte, estamos hablando de problemas graves de salud, que no es el caso, ¿vale? Entonces yo respeté su proceso, acepté. Pero yo lo que trabajo mucho en las visualizaciones, en la vibración, tengo en cuenta conceptos de neurociencia, cómo funciona nuestro cerebro, el diálogo, el cómo comunicamos, ¿no? El hacerlo de una forma a otro les lleva, puede hacer que te hagan más caso o menos. Pero también tengo en cuenta temas de física cuántica, temas de ley de la atracción, como la vibración influye también en la realidad y cómo también ese enfoque en lo negativo atrae más de lo mismo y cuando tú desde tu centro, desde esa claridad mental, de ese equilibrio emocional, en vez de enfocarte en ese miedo y preocupación, que lo único que llevan es a acciones tuyas agresivas que producen la realidad contraria a la que tú quieres, yo me empecé a visualizar y a enfocarlo en donde él aprende. Además, yo conozco su estructura, él tiene que pegársela para poder aprender por él mismo. Es algo muy duro para mí, pero yo sé que es su estructura. Entonces yo empecé a visualizarlo, donde él con su propia sabiduría se regula, sintiéndome yo despreocupada, con esa confianza en él. ¿Y qué pasó a continuación? Y además, otra vez, vuelvo a mencionar la palabra magia, porque para mí fue magia. Volvimos de las vacaciones, como un día se encontró tan mal, a partir de ahí se ve que a investigar por su propia cuenta, me empezó a pedir más ensaladas que nunca y a quitar prácticamente de forma total el azúcar.
Y me quedé, porque incluso yo sé que el azúcar no es bueno, pero hasta a mí me cuesta reducirlo o quitarlo. Pues él no. Eso que visualicé, esa forma de acompañarlo, de enfocarlo, de confiar en él, hizo que él, por su propia cuenta, buscara su información y al final, de forma independiente y autónoma, entendió ciertas cosas que tenía que variar y las aplicó, y es lo que está aplicando en el día a día. Por eso os digo que estoy hablando ahora de alimentación, pero al final esto se lleva a cualquier ámbito de nuestros hijos. No es forzando la situación, es cambiando primero nosotros, que nos está reflejando a través de ahí, que entender también la raíz emocional. A veces nosotros simplemente con esa introversión hacia nosotros mismos, observando a nuestro hijo con esa parte intuitiva, podemos verlo. Otras veces necesitaremos profesionales. En este caso yo os puedo ayudar para poder detectar esa raíz emocional, pero a veces no, simplemente con vuestra propia observación. Pero entendiendo dónde está esa raíz, dónde tenemos que cambiar nosotros, con ese cambio nuestro se produce de una forma, y digo en mayúscula, natural y armoniosa, el cambio en nuestro hijo. Y a mí, vuelvo a decirlo porque me encanta la palabra, y ahí es cuando aparece la magia. Y esta magia existe, esa magia la podemos poner una lógica. Si eres espiritual, también hay una parte espiritual donde lo explica. Da igual tus creencias, el tema es que es un hecho. Yo lo he vivido en mi hijo, pero no solo con mis pacientes, con todo. Cuando somos observadores podemos realmente darnos cuenta de ese cambio. Cambio interno, cambio hacia afuera. Y bueno, hasta aquí sería este podcast. Si queréis indagar en algún problema, da igual de alimentación, otro tema en vuestro hijo que os preocupe y no encontráis la solución por vosotros mismos, sabéis que podéis concertar una sesión. Y bueno, espero que os haya gustado, poner me gusta al vídeo para animarme a grabar más podcasts, y os espero en el próximo.